Damos inicio a este panel agradeciendo a todo su cumplimiento y disculpándome de antemano con quienes llegaron cumplidos, pero entendemos que a esta hora a veces se complica un poco el tráfico y hay trancones, así que decidimos esperar unos minutos. Gracias por estar acá. En primer lugar, pues te agradecemos muchísimo a ti, Gloria, por abrirnos las puertas del Colegio San José de Las Vegas, quienes se sumaron a este panel de educación. Así que sea el primero de muchos encuentros que tengamos en este lugar tan increíble y gracias de verdad por creer en IFM Noticias. Antes de presentarles a nuestros panelistas, quiero contarles, o quiero responderles una pregunta que nos hacen mucho en IFM y es por qué IFM Noticias, siendo un medio de comunicación, está haciendo estos paneles. Este es el segundo que hacemos. En el mes pasado realizamos una conversación alrededor del turismo receptivo. Y la razón por la que lo estamos haciendo es porque en IFM creemos que nuestra misión va mucho más allá de informar. Si bien no hacemos activismo como periodistas, sí entendemos que tenemos que hacer pedagogía, generar conciencia, invitar a la reflexión y que a pesar de haber muchos desafíos y muchos retos en el país hoy en día, que siempre van a existir, hay personas, entidades y organizaciones que están haciendo mucho por superar los retos. Y son estas personas que tenemos acá reunidas hoy en el panel. Y tenemos un lema en IFM Noticias y es que las soluciones a los problemas también son noticia. Las cosas buenas también hay que contarlas. Nosotros somos un medio que denuncia, que investiga y que informa constantemente la realidad porque por supuesto no hay que ocultarla y la realidad está, pero creemos en algo que se llama el periodismo de soluciones y es que le ponemos la lupa al problema, entendiendo la crisis que hay hoy en día, pero también destacando a todas esas personas y entidades, como les mencionaba, que hacen mucho para que las soluciones sean llevaderas o para superar esos retos. Entonces, estamos queriendo hacer estas conversaciones, poniendo temas de los que definitivamente hay que hablar. Vamos a hacer uno cada mes durante este resto de año. El próximo mes va a ser alrededor de la cultura. Les haremos llegar también la información. Entonces, esa es la razón por la que nosotros como medio pues quisimos apostarle a este panel hoy de la educación. Ahora lo hablaba con nuestros panelistas antes de iniciar. Un sector que tiene tanto para decir. La academia tiene muchísimo para decir y es un sector que a veces está muy silenciado, no por los actores que hacen parte, sino porque lo pasamos por alto. Y la educación realmente es la base de todo. Así que bienvenidos a este panel, gracias a ustedes por regalarse este espacio, por creer en IFM Noticias y por acompañar a nuestros panelistas. Empiezo por presentar a este maravilloso panel que hoy me acompaña. Está con nosotros Carolina Franco, secretaria de Educación de Medellín. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA. Salomón Cruz, director general de Sapiencia. Gloria Mercedes Figueroa, directora general de la Organización San José de Las Vegas. Melissa Álvarez, directora de Cosmos Schools. Y Santiago Castro, rector del Colegio Vermont. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por su tiempo, por sacar este espacio, que sabemos que sus agendas son apretadas, pero también aprovechamos que sabemos que ahora pues, los representantes de las instituciones educativas, salvo Salomón y la secretaria, pues están en vacaciones sus chicos y era un poco más fácil abrir este espacio. Vamos a hacer un panel en el que vamos a tocar unos temas alrededor de diversas problemáticas que hay en la sociedad, de qué están haciendo ellos y al final vamos a regalar también un par de minutos por si ustedes tienen alguna inquietud o quieren comentar algo al respecto. Inicio con esta primera pregunta, que es una pregunta general donde vamos a hacer una desglosada para cada uno de los panelistas que nos acompañan. El momento que vive la educación hoy en día pues es crucial, estamos en momentos de grandes desafíos, como le decíamos al inicio de este conversatorio, pero definitivamente la educación está en transformación, que es como quisimos llamar justamente este conversatorio. Desde sus roles, ¿cómo describen el momento actual que vive el sector educativo en Colombia? ¿Qué les preocupa y qué les inspira? Vamos a elegir pues dos de ustedes para que nos contesten, o si somos concisos y hacemos respuestas concretas, podemos también escuchar a todas las voces que nos acompañan en este panel. Secretaria, a mí me gustaría empezar por usted. Hola. Bueno, muy concisa pues parte todos y todas como vamos a hablar. Muchas gracias pues por estar aquí, por la invitación. ¿Qué nos preocupa hoy la Secretaría del Distrito de Medellín? Primero, en la primera infancia, hacia el paso a la primaria, hay una deserción. Ahí no se está haciendo un tránsito completamente exitoso. Primera preocupación.
Segunda preocupación. En la primaria, en los grados primero, segundo y tercero especialmente, los niños y las niñas no están aprendiendo a leer de manera correcta. Tercera preocupación, voy al curso de vida. Entre quinto de primaria y sexto, una gran deserción, especialmente también temas, ya ahí empiezan a preocupar mucho las matemáticas. Posteriormente, una crisis también podemos decirlo, en la edad en que los niños y niñas empiezan su adolescencia, empezamos a tener problemas de salud mental en los niños y niñas a unas cortas edades, por lo tanto ahí empieza también una problemática, bullying, depresión y diferentes pues condiciones de convivencia que están dificultando también el proceso educativo. Y posteriormente nos preocupa también desde noveno también una deserción, nos están terminando y pasando a la media. También el 100% de los estudiantes, y en la educación media, lógicamente, una falta de orientación vocacional y de proyecto de vida, donde los jóvenes no están aprovechando las oportunidades que el distrito tiene para que accedan a la educación superior. Esas son las preocupaciones. Y transversalmente, el tema de la formación de los maestros, que sigue siendo un reto muy importante, y la salud mental de los maestros, también una preocupación gigantesca. Ese es el panorama pesimista. ¿Qué nos inspira? Entonces, nuevamente empezamos por el curso de vida. Un programa Buen Comienzo muy fortalecido, o sea, yo tuve oportunidad de conocerlo en la primera administración de Federico, y hoy veo un Buen Comienzo muy fortalecido en todo el acompañamiento, especialmente pues psicológico y de nutrición, que lo hace muy superior a cualquier programa de primera infancia de nuestro país. Eso es una inspiración total. Vemos también con mucho optimismo que en la primaria nosotros podamos tener ya hoy la capacidad de tener el programa Entorno Protector con todo el acompañamiento psicológico también mucho más fortalecido. Nosotros en algún momento teníamos un psicólogo por colegio, ya hay en muchos dos, y toda una estructura y un acompañamiento y una formación para que llegue a todos nuestros colegios un buen acompañamiento en Entorno Protector, que ha hecho también la diferencia. ¿Qué nos inspira? Hoy una universalización de la media técnica. Tenemos ya en todas las instituciones educativas públicas media técnica, que implica una doble titulación y que implica lógicamente el desarrollo de todas las destrezas, tanto digitales, en las que estamos, digamos, gracias al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, formando en dichos temas, y un encadenamiento a la educación superior, que antes no era posible pensar que las universidades aceptaran que la media técnica fuera encadenada a las tecnologías especialmente, y ya hoy tenemos en las 3 instituciones educativas públicas de nuestro distrito también ya la aceptación de esa media técnica. Entonces ahí hay 3 cosas inspiradoras, y también como eje transversal, MOVA, que vuelve a tener una fuerza distinta, una formación de maestros distinta, aquí una herencia muy linda que nos dejaron ustedes, Meli, y todo el acompañamiento que estamos haciendo a los maestros y directivos docentes con programas muy especiales para toda la gestión académica y el liderazgo en las instituciones. Muchísimas gracias, secretaria. Me gustaría ahora escuchar, por supuesto, Gloria, a ti, desde el Colegio de San José de Las Vegas, ¿cómo ven esta problemática? ¿Qué les preocupa? ¿Y cómo sería ese proceso de transformación? Me conecto con lo que la secretaria nos cuenta en ese camino. Yo creo que es una inquietud para todos. Desde la educación privada, yo tengo que decir que nos inquieta el acompañamiento también que el gobierno nos tiene que hacer, especialmente pensado desde una política que tiene que iniciar al entender que la educación es pública y por lo tanto es una responsabilidad de todos.
no es una responsabilidad solamente de gobierno, sino que nosotros desde lo privado tenemos una responsabilidad altísima, especialmente cuando hablamos de calidad, especialmente cuando hablamos de traer innovación, de traer tecnología. Entonces creemos que este es un reto muy importante para nosotros, entender desde lo privado cómo nosotros aportamos a todas esas necesidades que también que tiene el ecosistema, que tienen las empresas mismas. Nos inquieta la necesidad de talento de las empresas, ¿sí? Y nos inspira el talento de nuestros jóvenes. Yo creo que cuando nosotros pensamos en que los jóvenes de hoy tienen un talento diferente, podemos entender cuál es el camino del aprendizaje en el que tenemos que conectar. Nos inspiran los jóvenes de 14 años, esos jóvenes que en este momento nos están invitando a pensarnos diferente, a traerles unas oportunidades diferentes para poder combatir con los combos que les tienen una oferta y que nosotros podríamos también incursionar en oportunidades en ese momento. Jóvenes de la ciudad que están en cualquier sitio, no significa solamente pensarnos en los privados o en lo público, vuelvo, insisto, el derecho a la educación es de todos y por lo tanto todos los que trabajamos en educación tenemos el deber de ofrecer esa educación que puede conectar con oportunidades para la vida. Yo creo que la conexión con las universidades, creo que el reto que tiene Sapiencia, los retos que tenemos de deserción en los niveles postsecundarios son exagerados y el impacto que tiene en la economía del país es impresionante y yo creo que eso sí nos tiene que unir en la educación para pensar cómo vamos a sacar adelante al país trayéndole oportunidades a una juventud que requiere diferentes maneras de acercarse al aprendizaje, de tener oportunidades de vida y, por qué no, de empresarismo, de emprendimiento y tantas cosas que debemos seguirle apuntando y debemos seguirnos inspirando en ese talento de los jóvenes porque sí tenemos mucho. Me gustó mucho algo que dijiste, directora, y es también una de las razones por las que estamos haciendo esta conversación, y es que no le podemos dejar siempre los problemas a los gobernantes o a los cogobernantes. Y esta unión que ustedes ven acá es porque nosotros creemos en que la articulación realmente es fundamental entre el sector público, privado y academia. Por eso acá ven representantes de las tres partes. Rector José Manuel Restrepo. Bueno, muchas gracias, Laura, y felicitaciones por los 5 años de Noticias IFM. Gloria, muchas gracias por la hospitalidad de permitirnos estar aquí en esta conversación. A los compañeros de panel también un saludo muy especial y a todos los asistentes a esta sesión. Tal vez lo primero es que a mí pocas cosas me preocupan. Yo prefiero ocuparme a preocuparme, la verdad. Y en ese orden de ideas creo que el mensaje es cómo desde el punto de vista de instituciones de educación superior e instituciones educativas nos ocupamos. Y nos ocupamos de un escenario que yo no lo llamaría como una época de cambio, sino un cambio de época. Y cómo nos ocupamos de ese cambio de época de tal manera que como instituciones educativas, siempre lo he dicho, no terminemos convirtiéndonos en Jurassic Park, lugares de enorme interés pero crecientemente irrelevantes para un mundo que nos supera. Creo que la institución o las instituciones educativas no pueden darse el lujo de que eso suceda. Porque los desafíos son gigantescos y ahí es donde aparece la ocupación. El desafío de un cambio demográfico brutal en donde a portas de los próximos 7 años la mayoría de la población en Colombia será entre los 35 y los 50 años. Cambia radicalmente la forma como enseñamos o la forma como operamos como institución educativa. Un escenario en donde los cambios de los próximos 20 años, y eso sucedió en los últimos 20 años, en materia tecnológica son más grandes que en la totalidad de la humanidad en materia tecnológica, en donde vivimos un periodo donde el ahorro público y el ahorro privado ha caído en un 30%, luego cada vez hay menos recursos destinados al sector educativo y cada vez habrá menos recursos para el sistema educativo, y un escenario donde los jóvenes, ya desde la perspectiva de las universidades, reclaman cosas distintas.
una educación más personalizada, más pertinente, más orientada a la cuarta revolución industrial, más cercana al mundo empresarial, más tecnológica, entre otros frentes. Diciendo eso, entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de este desafío. Y ocuparnos de este desafío es, creo yo, hoy la prioridad del momento que estamos viviendo. Diciendo eso, evidentemente, como decía Gloria, lo que nos tiene que inspirar es lo que sobra en nuestro país. Talento por todos los lados. Yo lo puedo decir, entre otras, además, haber creado Fondo Futuro para enfrentar el marchitamiento del ICETEX, es impresionante la cantidad de demanda que recibimos. Haber contribuido a crear Generación A bajo la conducción del Grupo Argos, es impresionante cómo en una semana se nos presentan miles de jóvenes sin mayor publicidad, pues para los cupos en el sistema educativo. Luego, talento, lo que hay es de sobra. Tenemos es que saber convertir ese talento en oportunidad. Hoy, por ejemplo, en Medellín, las startups crecen en promedio en un 100% anual en los últimos 20 años. Empresas de base tecnológica, lo que significa que talento hay de sobra, también por todos los lados. Sí me preocupa una cosa, y con eso cierro. Me preocupan los ninis, por ejemplo. Me preocupa que en nuestro país tengamos 2.700.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Talentos que los estamos perdiendo o que por lo menos no los estamos aprovechando. Y que tenemos que darle una respuesta pertinente a esos jóvenes, porque no podemos seguir tranquilos cuando sabemos que hay esa población de personas que no tiene las oportunidades que otros deberían tener o que con su talento deberían tener. Y cierro simplemente diciendo, eso me preocupa, pero también me preocupa los malos ejemplos, porque dicen que la educación o en la educación el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. Por eso me preocupa lo que sucedió en Medellín recientemente, en donde se sientan a 8 personajes que están vinculados con la delincuencia, con el delito, con el narcotráfico, y se les pone como ejemplo frente a una sociedad. Eso es un pésimo ejemplo. Me preocupa más eso, el mal ejemplo, y me preocupa también los jóvenes que se quedan sin oportunidades. Gracias, rector. Continuamos con Meli, directora de Cosmos Schools. Buenas tardes para todos. Yo quisiera retomar varias cosas que han nombrado. Lo primero, uno de los asuntos en los que hay que ocuparnos rápidamente es la desconexión que tienen los niños y los adolescentes al interior del sistema, privado y oficial. En ese ejercicio yo creo que la escuela tiene un momento histórico para repensarse las metodologías de aprendizaje, las maneras en cómo evaluamos, cómo acompañamos el proyecto de vida de niños y adolescentes, que no es solamente en los últimos años cuando están en el colegio, sino que ese proyecto de vida se construye con la suma de las experiencias de los niños y los adolescentes durante toda su etapa escolar. Y esa desconexión que hoy está ocurriendo, que se nombra en los diferentes ciclos de los niveles educativos y en los tránsitos, no solamente del nivel de la básica primaria a la secundaria o de la secundaria a la media y luego a la educación terciaria, técnica, tecnológica, universitaria, tiene que ver con que la escuela no está siendo atractiva para los jóvenes y los adolescentes en el momento en el que se encuentran hoy. Las necesidades que tienen, las preferencias, sus capacidades, sus talentos, y yo creo que ese es uno de los puntos que con mayor énfasis y estrategia el sector educación debe pensarse. Y no nos debe pasar solamente a quienes estamos en la educación preescolar básica y media, sino también en las universidades, y es como llegó el momento de cambiar lo que hablamos y que a veces la gente no entiende que es un currículo o un plan de estudios. Y asociado a ese asunto, creo que es necesario seguir fortaleciendo el liderazgo educativo. ¿Quiénes están a cargo de las instituciones? Porque yo creo que dejar solo el esfuerzo a que el Estado o el gobierno sea el único que apalanque esos ejercicios es desconocer las capacidades de ese rector, de esos directivos docentes que están adentro de los colegios y que requieren empoderarse para acompañar a sus equipos de mejor forma. Hace muy poco la UNESCO sacó un informe de liderazgo educativo que nos deja ver que el liderazgo debe transformarse, que debe ser participativo, colaborativo, que necesitamos empoderar más a los líderes para ser capaces de ser visionarios, acompañar a los equipos, acompañar la ruta de mejora de sus maestros, ser capaces de reformar los planes de estudio, identificar las necesidades de sus estudiantes, integrarse mejor con sus familias, hacer un ejercicio de reevaluación de cómo aprenden y cómo se vinculan.
Creo que la única manera de darnos cuenta el hito que tenemos y la capacidad de frenar la deserción, los retiros de los estudiantes en los colegios, sean oficiales o privados, está en la capacidad de que los equipos que estamos adentro habitando la propuesta educativa tengamos la capacidad de acompañarla mejor. Muchísimas gracias. Me disculpan que me extienda en esta pregunta, pero pues es el punto de partida y creo que es lo que deberíamos escuchar de parte de todos. Así que le doy la palabra al rector del Colegio Vermont. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los panelistas. Gloria, por recibirnos y ser tan buena anfitriona. Yo diría 4 cosas. La primera es, estamos viviendo un escenario de mucha incertidumbre. Eso no está mal, sino que lo digan los que se casan, es incertidumbre permanente, digamos, ¿no? Pero hemos estado perdiendo certezas que antes teníamos, certezas en cuanto a la relación con la autoridad, certezas en cuanto al imperio de la ley, certezas en cuanto a aquello que estaba permitido y aquello que no estaba permitido, certezas en cuanto a la diferencia entre cuestionar y no acatar. Entonces hay un escenario muy difícil donde se sugiere por parte de muchos que cuestionar le permite a uno no acatar. Y por eso estamos en un escenario de mucha incertidumbre. Lo segundo tiene que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad. Y resulta que las instituciones educativas a veces nos tomamos mucho tiempo pensando en lo que queremos ser y cuando llegamos a un acuerdo el mundo ya cambió y nos está pasando permanentemente. Es increíble todo lo que nuestros estudiantes hoy en día tienen de herramientas que nosotros no teníamos. Por eso la gran pregunta que yo le hago a mis estudiantes en el Vermont es ¿dónde está lo artificial de la inteligencia? Porque hay estudiantes que le dicen ayer ChatGPT me dijo, ¿no? Es una cosa rarísima, hay una relación como de amores y odios que yo le he dicho, termínele a ChatGPT, desen un tiempo, les he dicho yo ahí. Pero la falta de adaptación, de entender lo que está allí y de asumir todo lo que está pasando como una gran potencia, implica que somos poco flexibles y en ocasiones le dedicamos demasiado tiempo a cosas a las que no les deberíamos dedicar tanto tiempo. Lo tercero, yo sí siento que hay un profundo temor por la libertad, profundo temor por la libertad. Yo no sé a ustedes, pero a mí me enseñaron que 2, 3, 4, 5 cerebros piensan más que uno. Y la mejor forma de lograr eso es que haya mucha más libertad y mucha más libertad educativa. Yo, por ejemplo, cada vez que escucho a un congresista sugiriendo que va a presentar un proyecto de ley para reformar el sistema educativo, yo tiemblo. Porque uno toma todas las normas, resoluciones, circulares del ministerio, el artículo 23 de la ley 115, etcétera, etcétera, y se los digo con toda tranquilidad, si de verdad aplicáramos eso estrictamente, nuestros niños estudiarían desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y habría que mandarles además tareas, porque tenemos cátedra de emprendimiento, ahorita tenemos que incluir la educación socioemocional y tenemos cátedra de paz y en el Cesar tenemos cátedra vallenata y no demoran en inventarse una cátedra de orgullo antioqueño y se meten una cantidad de cosas que uno dice, no sé qué pasa. Y lo otro es, los colegios somos distintos. Una cosa es el gimnasio Vermont, otra cosa es el San José de Las Vegas, otra cosa es la propuesta de Cosmos y no tenemos por qué temerle a esa libertad. Y lo último es la democracia. Rector, y ahí me voy a meter un segundo y es que los colegios son diferentes y tampoco como papás podemos pretender que los hijos sean como papás en la educación. Claro, lo que pasa es que hay mamás que son bacteriólogas, ingenieras, médicas, abogadas, pedagogas, niñeras, etc. Pero cierro con esto, no le tengamos miedo a la libertad. Si no le gustó la propuesta del San José de Las Vegas, está otra. Si no le gustó la propuesta del Colegio Gimnasio Vermont, hay otra. Y tiene que haber es más libertad, porque es que en ocasiones las directrices del ministerio pretenden que todos seamos iguales y eso nubla la creatividad, frena la innovación y es propio más de regímenes dictatoriales que otra cosa. Y por eso viene mi cuarto punto, la democracia. La construcción colectiva implica que podamos dialogar, por supuesto, pero cada uno desde sus posiciones y de sus posturas. Por eso, por ejemplo, hay proyectos educativos institucionales que se construyen colectivamente, pero que son diferentes. No todos tenemos que ser iguales. Yo creo que tenemos exceso de Estado, no ausencia de. Exceso de. Y decía McCloskey, con eso termino, tenemos que tener igualdad de permiso.
tenemos que tener muchas garantías para que surjan más y mejores proyectos educativos. Cada vez que a mí como rector del Vermont me dice, van a surgir un nuevo colegio en Antioquia, yo digo, qué bueno, me toca hacer mejores. Le van a hacer una sede al lado, yo digo, qué bueno, me toca hacer mejor. Y la mamá me dice, el otro colegio está más barato, yo le digo, qué bueno, me toca hacer mejor porque yo más barato no voy a hacer, ¿no? Eso es lo que yo diría que estamos viviendo en este momento y nos da temor la democracia, nos da temor la libertad y tenemos una especie de, ¿cómo se diría?, de reverencia al exceso de Estado que nos está haciendo mucho daño. Gracias, rector. Y termino, por supuesto, con Salomón Cruz, director general de Sapiencia. Bueno, muy buenas tardes. Gracias de nuevo aquí por la participación en este constructivo espacio. Yo creo, la verdad es que nunca había habido tantas oportunidades en acceso a educación como las tenemos hoy. Nuestro reto es cómo, lo que mencionaba la secretaria de Educación y lo que mencionaba Gloria, cómo hacemos para que en esos momentos, en esos tránsitos de educación desde la primera infancia, educación primaria, educación secundaria y educación postsecundaria, no se nos pierdan esos talentos que por alguna razón, por las situaciones sociales, socioeconómicas que pueda tener un determinado núcleo familiar, a veces esos jóvenes no permanecen en el sistema. Y Medellín es un ejemplo en el país de unas trayectorias educativas completas. Desde el buen comienzo, donde estamos acompañando a las madres gestantes y lactantes, en ese proceso tan importante donde se están conformando, pues no voy a hablar de temas médicos, pero sí sé que la primera infancia sí es muy importante porque ahí es donde están los oligoelementos. Si no atendemos en ese pequeño espacio, en esa ventana de oportunidad, es un joven o es un futuro joven que no va a tener las herramientas suficientes para estar en un mundo desafiante, ¿cierto? Entonces tenemos educación primaria, secundaria, y está la alcaldía con una entidad referente en el país como lo es Sapiencia, donde por ser agencia, agencia de educación postsecundaria, unimos los esfuerzos institucionales para que aquellos jóvenes que terminan su educación secundaria puedan acceder y tener oportunidades en educación superior. Esa es una trayectoria educativa completa y que como sociedad debemos estar tranquilos de que oportunidades hay. Que sean suficientes o no, yo creo, la verdad, y creo que José Manuel ahí no vamos a lanzar esta cuña al aire, porque la gratuidad gradual en la educación superior fue un legado que dejó el anterior gobierno de nuestro presidente Iván Duque. Eso no se lo puede atribuir un gobierno diferente en su momento. Entonces, si hay una gratuidad gradual en la educación superior pública, existen unas posibilidades de que muchos jóvenes accedan a la educación superior. ¿Qué es lo que está pasando? Que como sistema no estamos siendo o lo suficientemente atractivos o no estamos siendo lo suficientemente responsables para que ese joven que acceda permanezca y se gradúe, porque no nos interesa solo la permanencia, sino una graduación efectiva, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que como sociedad, puntualmente ahora hablando de Medellín, tenemos que estar tranquilos de que existe un camino que no podemos recorrer solos desde la institucionalidad, sino que hay también esa corresponsabilidad de los núcleos familiares y los entornos de que nuestros jóvenes permanezcan en el sistema. Muchas gracias por sus respuestas en este primer bloque. Hablábamos de superar los desafíos con soluciones reales y vamos a nombrar pues algunos de los retos que hay hoy en día dentro de la educación. Y empiezo con la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Cómo responde la Secretaría a los retos de inclusión y permanencia escolar en la ciudad? Bueno, concretamente, primero tenemos que encontrar los niños, ¿cierto? Porque el sistema pierde en el año 9.000, 10.000 niños fácilmente. Entonces, el reto constante está en buscarlos, encontrarlos y atraerlos. ¿Cómo se atrae ahora a un niño o una niña para ir al colegio? Entonces, primero, programa de alimentación escolar. Es por lo menos el 30% de la alimentación pueda ser consumida en el colegio. Primer programa. Ahí tenemos ya casi universalidad, es decir, hoy no es un pretexto el tema de la alimentación escolar. Segundo, transporte escolar para
los niños y las niñas que el colegio no les queda dentro de su barrio, porque eso es lo ideal, ¿cierto? Estudiar lo más cerca posible a la casa. Si las condiciones no están dadas, transporte escolar para cada uno de ellos. O sea, segunda barrera completamente chuleada. Tercero, que sea atractivo, lo que ahorita decía Meli, cómo los enamoramos dentro del colegio para que no se quieran ir. Y aquí hay un tema que fue recurrente y que todos los que hemos pasado por secretarías de educación es el comentario recurrente. En este colegio tan feo, ¿cómo voy a aprender? Si se está cayendo, si el techo se está cayendo, si las goteras, si las paredes, si la pintura. De verdad, no es carreta y esto es cierto. O sea, 1.2 billones de pesos para organizar las 420 sedes. O sea, esto sí es, de verdad, no nos había tocado verlo y lo vamos a ver. Y ese es un factor fundamental. Vamos a ver ahora con los colegios hermosos qué pasa. La ciudad se va a enfrentar a esto. Ya empezamos y es algo, pues es la bandera de Federico en términos de educación, 1.2 billones y la cifra es real. ¿Y qué va a contener también? Internet, estábamos en 300 megas, vamos a pasar, que realmente llegaban como 30, una vez pasaban de la puerta del colegio hacia adentro, eso era penoso. Vamos a instalar 900, empezamos desde el sábado y en 2 meses están todas las sedes completamente listas. Pero también, lógicamente, los contenidos para aquel Internet, ¿cierto? Y ahí estamos también con un programa de apropiación tanto para maestros como contenidos y un portal digital supremamente completo para que efectivamente los profesores tengan herramientas más innovadoras y toda la tecnología puesta al servicio pues del aprendizaje de los estudiantes. Entonces ahí es otra barrera que tenemos. Y cuando decimos inclusión, entonces, ¿qué es para nosotros la inclusión? O sea, los colegios públicos no hacen procesos de selección. Es decir, todo el estudiante que llegue, sea o tenga la condición que tenga, el sistema debe tener para él una alternativa. Entonces ahora revisábamos cuáles son esos grupos poblacionales que nos están llegando o cuáles son esas condiciones y me permito leer para que no se me pase ninguna. Tenemos población en extraedad, es decir, 2 años que pierda, ya esa persona no puede estar, digamos, en el grado que le corresponde con la edad. Entonces, para ellos tenemos un modelo flexible especial. Personas en condición de discapacidad, etnias, afro, víctimas del conflicto, desplazados, habitantes de calle, LGTBI, trastornos de aprendizaje, modelos para la primaria y para la secundaria, niños y niñas en condición de enfermedad. Entonces, eso para nosotros es inclusión, es decir, todo el padre, madre o acudiente que llegue con su hijo, aquí se le tiene que abrir las puertas. Entonces, ese es un reto que nosotros tenemos, es una cosa, además que año tras año hemos venido evolucionando y teniendo cada vez esos modelos flexibles mucho más pues diseñados, muy bien pensados, pero pues sobre todo pertinentes a las necesidades que hoy tiene el sistema. Entonces, esas son las barreras que tenemos nosotros que ir cerrando esas brechas, pero vamos pues por muy buen camino, la verdad, en estos términos de acceso y permanencia e inclusión. Gracias, secretaria. Esta pregunta va para Gloria en representación de la Dirección de San José de Las Vegas. Acá hay un tema que preocupa mucho y a mí personalmente me invita demasiado a la reflexión, y es que hoy en día confundimos el liderazgo con los cargos, con los roles, con el poder, por decirlo de alguna manera, y nos alejamos mucho del ser humano. Y pues en la educación pasa lo mismo con la parte académica y el ser como tal. Entonces, desde el Colegio San José de Las Vegas, ¿qué modelo institucional están impulsando para combinar la excelencia académica con la formación humana? Gracias por la pregunta. Precisamente estamos en una organización donde nuestro lema es ser más para servir mejor. Ese es el inicio de lo que somos, en lo que vivimos y donde fundamentamos
nuestro modelo pedagógico, nuestro modelo desde el ser. Hemos caminado la filosofía ignaciana, que está precisamente basada en ello, en ese ser más para servir mejor, en todo amar y servir. Tenemos unas premisas que nos unen directamente a poder crecer desde el interior. Para nosotros ha sido vital, siempre que vemos cualquier situación, en el caso de nuestro país, en las situaciones generales que conocemos, nada más poderle explicar a nuestros jóvenes lo que pasó hace unos días con un candidato a la presidencia, lo que significa, y pues que llegue un niño a preguntar por las noticias que escuchó, el mismo maestro lo que piensa o lo que siente. Nos sentimos en la obligación de entender el ser, primero poder entender qué necesitamos para transformar hacia afuera. Entonces hemos estado basados en unos valores fundamentales. Creemos que los principios éticos y morales no son negociables. Creemos en que la democracia la defendemos bajo esos principios humanos especialmente. Estamos formando jóvenes líderes, tenemos una escuela de liderazgo que ha sido por estos 58 años fundamental para nuestro país, con más de 5.000 egresados que están transformando en sociedad, y eso es muy importante para nosotros. Cuando decimos ser más para, incluso no queremos ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo, y por eso ese principio del liderazgo está basado en ver esos ejemplos que realmente llamen a que podamos seguir acompañando un país en el orden que necesitamos. Conectados incluso con lo que decías hace un momento, José Manuel, yo creo que todos hemos estado impresionados con los sucesos del país, repito, los de hace días y este fin de semana no han sido extraños a nosotros, y poder traer estas conversaciones significa tener en comunidad, levantar la voz para decir que defendemos esos principios humanos, que tenemos que seguir aquí conectados, y desde ahí creer en que nuestros niños, incluso cuando pensamos en que no, ellos no entienden, ellos entienden más de lo que pensamos. El tener acceso a las redes sociales, así queramos decirles que no lo hagan. En San José de Las Vegas tenemos hasta 8º grado, los estudiantes no traen celular, pero siempre están conectados a las redes de alguna manera y todos están muy enterados. Eso significa que la conversación, el entender el porqué de las cosas y traerlo a una conversación sana y humana hace que realmente se pueda ver durante ese proceso de crecimiento una conversación con el medio. Y cierro diciéndoles que nuestro modelo está muy fundamentado en conectar con la realidad. No solamente quedarnos dentro de las paredes institucionales, sino salir de ellas. Por eso venimos implementando y conectando muchísimo, incluso con Secretaría de Educación y con todos los sistemas de gobierno que podamos, cuando pensamos en atender retos reales de nuestra ciudad o de nuestro país. Entonces, un modelo como el Medellín Challenge ha sido levantado en ciudad, donde solucionamos problemas reales, conjuntos, vamos a comunidad. Entonces, trabajamos desde el ser para que la sociedad realmente pueda cambiar, crecer y poder traer esperanza. Yo creo que la esperanza es ese punto que nos une, y en eso yo creo que seguimos levantando bandera siempre para la sociedad y para nuestra ciudad. Así es, muchas gracias. Y brinco ahora a la universidad. Yo creo que desde chiquitos se empieza a ver cuando los niños tienen actitudes de liderazgo, cuando empiezan como a marcar esas posiciones, y siempre ha surgido esa pregunta, nosotros nos la hacen mucho desde el periodismo, sobre todo de si uno nace siendo líder o el líder se hace. Pero con esto parto de la pregunta, rector, ¿qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia desde las aulas universitarias? Es una pregunta muy profunda y me parece que es una pregunta muy pertinente. Y de pronto me hace acordar de un profesor que yo tuve que me decía: no busque el éxito sino la grandeza, porque el éxito lo va a conseguir de todas maneras, si por éxito entiende poder, prestigio, dinero, pero al final cualquiera de esas o la combinación de ellas es efímero.
porque algún día lo obtienes y de inmediato desaparece. Es como si fuera esos juegos pirotécnicos que explotan, estallan, son muy lindos y desaparecen. En mi opinión, el liderazgo que uno debiese construir desde las aulas educativas es un liderazgo que trascienda. Es un liderazgo basado en el sentido de grandeza, que significa tratar de formar personas que dejen huella, que alguien mire atrás y descubra que algo se ha construido a lo largo del camino. Y cuánta dificultad nos cuesta formar liderazgos que trasciendan. Yo creo que ahí está la clave del éxito. ¿Cómo lograrlo desde una institución educativa? Yo creo que uno tiene que arrancar back to basics, volver a lo básico de la educación. Lo que pasa es que desafortunadamente en la educación también con el paso del tiempo se fue concentrando en el objetivo de ella, el número, el dato, la evaluación, el ranking, la nota. Y descuidamos lo esencial de la educación, que significa el compromiso, la motivación, la responsabilidad, la integridad, la dimensión de lo ético o la felicidad. Tan importante como el objetivo es lo subjetivo. Al descuidar lo subjetivo, descuidamos la esencia de lo que significa ser formado. Y esto se relaciona directamente con el hecho de que desde la educación no hemos visto proyectos de vida individuales. Tú lo decías al inicio. Cada joven es distinto, entre otras. No hemos sido capaces de descubrir cuál es el proyecto de vida de cada ser humano. Los tratamos casi que como si fueran commodities. Y entonces al final, después de la institución educativa, los jóvenes hablan lo mismo, piensan lo mismo, comen lo mismo, van a los mismos bares, escuchan la misma música y van a los mismos restaurantes. Y terminan siendo eso, commodities, seres intercambiables. Hay que romper con esa idea y hay que tratar de descubrir cuál es el valor de cada ser humano y que cada uno de esos jóvenes tenga la capacidad de debatir el consenso, de superar la mediocridad, de ser impopulares. Y hay que enseñarles a ser impopulares, porque si les enseñamos solamente a ser populares, pues van a terminar siendo una imitación de los demás, casi como un premio seco y nunca el premio mayor. Entonces, para mí el liderazgo significa un liderazgo que trasciende, un liderazgo que valora a cada ser humano en sus individualidades, un liderazgo que construya en la diferencia, un liderazgo que sea distinto y que reconozca el valor de esa diferencia. Si logramos líderes de esa manera, tendremos líderes que sean capaces de construir con esperanza. Y para eso cierro simplemente diciendo, hay que superar también esa lógica de la tiranía del mérito. Es absurda. Entonces ahora el mérito no se vale, no se valora. Del que trabaja, del que estudia, del que hace un esfuerzo, del que hace la tarea. Lo que hay que hacer es no caer en la tiranía de la mediocridad. Hay que valorar el mérito y exigir además que aquellos que tengan el mérito suficiente sean reconocidos. No hay que tenerle miedo a eso. Si no, nos terminamos en lo que nos quieren llevar, que es una sociedad basada en derechos. Pues así como hay derechos, hay deberes. Las dos cosas son igualmente importantes. Rector. Vamos a hablar de un tema en el que yo considero que es uno de los retos más grandes que tiene el sector educativo hoy en día y es la tecnología. Y como lo mencionaba acá nuestro rector Santiago, la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo pues, de pantallas, de redes sociales, de estímulos digitales por todos los lados donde los jóvenes están sometidos a contenido todo el tiempo. Incluso ya son ellos quienes deciden con qué contenido se quedan. Ya no es como antes que uno les ponía el contenido y pues es este y ya son ellos quienes eligen. Entonces, pues está clarísimo que no podemos alejarlos de la realidad, que el mundo digital está acá, que el mundo ha cambiado y que pues nosotros también tenemos que cambiar con él. Pero sí es importante enseñarles a habitar este mundo con conciencia. Entonces, acá yo quisiera preguntarles, ¿cómo están enfrentando este reto desde sus instituciones para que el entorno digital sea una herramienta de crecimiento y no una distracción o una amenaza para el proceso educativo? Y empiezo con Salomón, director general de Sapiencia. Pues, ustedes les queda desde otro ángulo, claramente. Bueno, en efecto, desde la Alcaldía de Medellín entendemos, pues esto no es solo desde un punto geográfico donde estamos respondiendo a este desafío de la inteligencia artificial, sino que en esa vía, precisamente, cómo acompañamos o formamos el talento para que precisamente los jóvenes que están en unas edades donde ya
no es un Excel o una calculadora, porque antes uno se sentía de pronto haciendo trampa utilizando un Excel o una calculadora en un tema de cuando estaba haciendo un trabajo o en un colegio, pues estaba presentando algo. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes utilicen esta inteligencia artificial como una herramienta? Y precisamente ahí donde está la oferta de la alcaldía. Formación en habilidades digitales para estos desafíos de la cuarta revolución, ya será la quinta, la sexta, pero ¿cómo acompañamos esa formación de talento? ¿Cierto? Es nuestro foco desde la oferta que tenemos desde Sapiencia, pero ahí es donde está quién nos presta ese servicio. Estamos hablando aquí todos los que hacemos parte de alguna arista o desde una visión desde la educación, porque sí, tenemos una necesidad de ofertar algo, pero ¿quiénes nos acompañan como alcaldía a ofertar ese core tan importante que es que haya una pertinencia en lo que nosotros estamos buscando, brindarle a los jóvenes, pero la formación como tal y que salga en estricto sentido pues un ciudadano que pueda atender en los desafíos de los retos globales es pues ahí el principal objetivo de toda esta conversación. Gracias. Meli, ustedes desde Cosmo, que ha sido pues un colegio que ha tratado de romper de alguna u otra manera con la educación tradicional, ¿cómo viven este momento digital por el que estamos atravesando? Como tribu entendemos que el reto no es solamente de la escuela, sino que es un reto que tiene que trabajarse en colectivo. Y ahí están las familias, están nuestros equipos, también como quienes son consumidores a veces de manera inadecuada de la inteligencia artificial. Nuestros equipos son equipos muy jóvenes, quienes se están vinculando como mentores y maestros al interior de Cosmo. Y finalmente como organización, como también la inteligencia artificial nos potencia y nos ayuda a volvernos una organización exponencial. Nosotros hemos crecido un 97% desde el año 2020, pasar de 19 estudiantes a 5.000, y también la inteligencia nos ha ayudado a mejorar nuestros procesos de matrícula, de admisiones, y hoy lo que hacemos es tener una escuela de mentores para preparar a nuestros equipos en el uso responsable de la inteligencia artificial al interior de las aulas. Recordar que Cosmo trabaja por aprendizaje basado por proyectos y los proyectos requieren preguntas inteligentes, y lo que necesitamos también es cómo fortalecer las habilidades del pensamiento de los adolescentes que hacen parte de nuestra tribu y de nuestro colegio y de nuestros equipos para que la inteligencia sea un complemento en estos procesos. Pero además nosotros tenemos una herramienta de evaluación gamificada que se aplica durante todo el año, que establece en qué habilidades, en competencias nuestros estudiantes tienen oportunidades de mejora, y esas oportunidades de mejora tienen unos asistentes desde la inteligencia artificial para que la educación se vuelva personalizada. Nosotros somos un colegio para clase media, nuestras aulas son entre 30 y 35 estudiantes, y eso nos exige también a veces de las familias solicitudes y aspiraciones de tener mayor personalización. Creemos que despertamos lo mejor de cada niño, y eso que hacemos también lo hacemos con tecnología. ¿Cómo ayudamos en el acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes? A través de asistentes virtuales que nos ayudan a mejorar en los planes específicos que tienen cada uno de ellos de mejora acorde a la evaluación. Entonces hoy creemos que nuestros estudiantes tienen unos equipos que se están formando para acompañarlos de manera ética y responsable, un colegio que se fundamenta en los saberes y en las habilidades socioemocionales y ciudadanas y en las habilidades del pensamiento reflexivo, creativo, en el pensamiento socrático, para poder que esos seres humanos sean capaces de utilizar una herramienta artificial para el propósito que lo requerimos. Y finalmente hay unas regulaciones también en el colegio, como lo decía Gloria, hay unos límites, hay unas oportunidades, hay unas maneras en cómo se van introduciendo las herramientas para lograr que realmente se vuelvan un complemento del proceso de aprendizaje y no el fin del proceso, como muchos quisieran simplemente acceder a él para abordar el aprendizaje de una manera diferente. Meli. Rector, usted ahora hablaba de ChatGPT. Yo quiero aceptar acá delante de todos, y mi equipo de IFM sabe, yo le tengo pánico a ChatGPT. O sea, de no creerse, porque dirijo un medio de comunicación digital, trabajo con periodismo digital, pero le tengo pánico a la inteligencia artificial. Soy una loca desquiciada con el tema. O sea, prácticamente reviso cada nota que escriben mis periodistas a ver cuánto utilizo de inteligencia artificial. Entonces, le hago esta pregunta. ¿Cómo preparar a los jóvenes para que se formen como ciudadanos que no solo utilicen la inteligencia artificial, sino que comprendan de ética,
sean críticos y la usen como un complemento y no como la solución a todo. Mire, lo primero que yo quiero decir con todos estos, lamento que tenga tanto pánico y me alegra saber que tenga tanto tiempo libre para revisar todo lo que... ¿no? Yo le diría una cosa, es este tema de las habilidades digitales y demás está allí. Yo quisiera saber aquí en el auditorio cuántos hicimos un diplomado en montar bicicleta. No, ninguno. Y nos caímos muchas veces y a mí no se me ha olvidado, como verán por mi esbelta figura, no es que lo haga muy seguido, pero no se nos olvidó. Y yo mi primer celular lo aprendí a usar sin el manual del usuario. Y hoy en día es muy interesante que cuando compré el carro que tengo aquí en Medellín, el manual de usuario se me perdió. Y yo lo que hice fue ver YouTube. Y me pasó lo que nos pasa a todos ahorita con estas redes digitales, y es que uno va a buscar algo y cuando se da cuenta lleva 2 horas viendo pendejadas ahí en las redes. Son temas que están allí, no hay que tenerles miedo. Lo que sí hay que hacer, pienso yo, es volver a, como decía José Manuel ahora, back to basics. Back to basics, be a human being. Nosotros, por ejemplo, en el Vermont, al hacer parte de una red global de ya 200 colegios, tenemos claro 3 temas fundamentales, lo que llamamos la AAA. Primero es, queremos que sean agentes nuestros estudiantes y profesores. Y que sean agentes es que se arriesguen, no que esperen que alguien les resuelva todo. Yo, cuando por ejemplo las personas que trabajan conmigo, mis directivos del colegio y demás, vienen y me preguntan con angustia algún tema de su dependencia, viene el director de bachillerato angustiado y necesito una respuesta, y la respuesta que yo le doy es: pregúntele al director de bachillerato, pues usted es el que tiene que definir el asunto, tiene que ser agente, no puede esperar que otro le resuelva. 2, hay que saber adaptarse, no le tenga miedo a ChatGPT. Usted le pregunta a ChatGPT cuántas letras U hay en Uruguay y le dice que 2. Y usted le dice hay 3 y le dice no, son 2, hagan la prueba los que quieran. Por eso me da miedo. Hagan el ejercicio. Pero no hay que tenerle miedo, hay que saber, para poder interactuar con ChatGPT uno tiene que estar bien formado. Eso es lo que en ocasiones no hacemos. Hay conferencistas que dicen, hoy en día el profesor compite con YouTube. No, yo no compito con YouTube. Yo no. Yo como profesor no compito con YouTube. Y 3, hay que mantener siempre una actitud positiva. Ahorita que usted me preguntaba cómo está, y yo, inmejorable, puedo estar agotado, pero hay que mantener una actitud positiva. Y sobre las redes digitales y la ciudadanía, eso sí me preocupa. Porque el relativismo, que algunos dirán es propio de la posmodernidad o lo que sea, es tremendo, y por eso les decía yo al principio, ojo con la incertidumbre. Tenemos que tener certezas. No podemos entrar en una dinámica donde todo está permitido, cuestionar todo, pero acatar también. Y ahí viene el tema de la ciudadanía global. Y es, ustedes se darán cuenta que en el Rule of Law Index, José Manuel, bueno, el Economic Freedom Index y tantos diferentes bases de datos que allí nos muestran que aquellas sociedades que se han puesto de acuerdo en unas reglas son las más ricas del mundo. Aquellas sociedades que permiten que haya competencia son las más ricas del mundo. Aquellas sociedades que pretenden regular absolutamente todo y que hay un cerebro magnánimo que es el Estado, quién sabe en cabeza de quién, que debe ordenarnos absolutamente todo, se terminan quedando atrás. La educación para formar ciudadanos globales tiene que potenciar la libertad. Yo, Gloria, y termino, yo tengo prohibidos los celulares de hasta 12, prohibidos. Eso es tremendo. Y es difícil ser consistente, no falta el profesor que le dice al estudiante, guárdelo porque viene el rector, ¿no? Se lo dejan a uno mal parado, ¿cierto? Y no es porque le tenga miedo a los celulares, no, es porque creo que tenemos que recuperar un sentido. Deberíamos escribir un libro colectivo, siguiendo el ejemplo de Víctor Frankl, que debe ser La escuela en busca del sentido. El sentido es formar seres humanos que no le tengan miedo a la tecnología, pero que tengan muy claros los límites y que entiendan que eso no se hace, no se usa para hacerle daño a nadie. José Manuel hablaba de la grandeza y eso es un elemento fundamental. A mí también me gusta el liderazgo adaptativo. Aquí hay un reto, y hay un reto de la mediocridad. Ahí me acuerdo de ingenieros, ¿no? Y el hombre mediocre y otros tantos que lo han cuestionado. La mediocracia que gobierna es tenaz y es lo artificial de la inteligencia. Si usted tiene un periodista que para escribir una nota
recurre todo el tiempo a ChatGPT, ahórrese ese salario, que por cierto bien malo sí les pagan, pero ahórrese, no tenga ChatGPT, se acaba la bobada, ¿no? Entonces, ciudadanos globales son ciudadanos que no le tienen miedo, que son agentes, que se adaptan, que mantienen una actitud positiva. ¿Qué queremos nosotros como colegio? Thrive in a rapidly evolving world. Que los estudiantes prosperen, que sean felices, exitosos en un mundo que cambie rápidamente, pero ojo, sin hacerle daño al otro y decidiendo libremente. ¿En qué momento alguien decidió que hay una cosa que define absolutamente todo y que regula absolutamente todo? No. José Manuel, back to basics, y todos, back to basics, no confundamos los derechos con privilegios. En Colombia, la familia, el Estado y la sociedad debe responder y garantizar el derecho a la educación, no solo el Estado, la familia, la sociedad y el Estado. Una mamá hace poco allá en el Vermont, muy querida, con su amabilidad de siempre, me dijo, ¿usted por qué cree que yo pago un colegio tan caro para que me lo eduque? Así me dijo, muy querida en ese. Y yo, sí. Yo lo que le dije fue, señora, si eso es lo que usted está buscando, retírelo. Aquí queremos formar ciudadanos globales, agentes que se sepan adaptar y que mantengan una actitud positiva. Obviamente después le dije, no como la suya. Yo espero que mis periodistas se hayan tapado los oídos en esa parte y si no, se los mando a ustedes. Pero para que te preocupes, acabo de preguntarle, la palabra Uruguay tiene 2 letras U. Le digo yo, no, tiene 3, la primera, la tercera y la quinta. Tienes toda la razón, o sea, ya mejoraron. La palabra tiene 3 letras. Gracias por la corrección, buen ojo. Esto fue learn by doing. Yo quiero ponerle un poquito de sal a esta conversación sobre el uso de la tecnología, porque yo creo que en un mundo global nosotros tenemos que tener claro que el uso de las tecnologías para el aprendizaje nos van a poner en un nivel mucho más alto de apertura a una educación con la calidad que necesitamos tener. Y cuando nuestros niños y jóvenes pasan por el proceso y solo tienen su celular a la mano para redes sociales, les estamos mandando un pésimo mensaje del para qué es realmente la tecnología y ahí perdemos mucha competitividad con el mundo. Entonces creo que siempre vamos a necesitar un gobierno que implemente todos los canales y las autopistas que necesitamos para acceder a tecnologías. Yo estuve hace un año largo en una feria internacional y lamenté muchísimo el mejor computador, el que más me gustó y lo quiero y tal cosa, y en Colombia no ha llegado todavía. O sea, llevamos año y medio y a Colombia no ha llegado ese computador. ¿Por qué? Porque no tenemos las autopistas. Y esto es un tema de gobierno, esto es un tema de decisión de país, esto es un tema de oportunidades y no es solamente resolver que en el colegio tengan acceso a internet, esa no es la base. La base está en el aprendizaje, en tener realmente lo que se requiere para aprender ahí y la sal del asunto es esta. Yo sí creo que muchas plataformas digitales van a reemplazar a muchos maestros en su contenido. Yo sé que eso suena terrible, pero es en el contenido, porque es que ya no necesitamos enseñar cosas que están mucho más adelantadas ahí. Lo que necesitamos son maestros, acompañantes, formadores, humanos que sepan poner esa tecnología al servicio de un nivel de calidad que ya excede la capacidad humana también. Entonces hay que entender el por qué y el para qué y hacer los esfuerzos para poder ser competitivos con el mundo, porque si no realmente vamos a estar cada vez más atrás. Hágale pues. Pimienta, porque ella dijo sal, yo le pongo ya me pimienta. Da miedo, ya ¿cierto? Me arrepentí. No, yo digo me encanta ese aporte, porque en Colombia, por ejemplo, en el sector público, secretaria, lo digo con todo cariño, digamos, hay un escenario y es que muchos maestros sueñan con llegar allá, pasar el año de prueba, evaluarse unos mismos y quedarse ahí toda la vida por sécula secular. Y además pensionarse y seguir después. Eso es un poco lo que hemos visto. Y hay mucho temor a la competencia. Hay profundo temor a la competencia, hay temor a ser mejor. Y muchos estudios han demostrado que una de las razones por las cuales la educación privada obtiene a veces mejores resultados es precisamente porque hay más competencia y hay posibilidades de uno evaluar y decir no cumplió
con los mínimos. Claro, no falta el que nos llama explotadores, opresores y etcétera, tantas cosas que dicen, pero lo cierto es que hay competencia y uno busca lo mejor. Y yo sí creo que aquellos maestros que serán reemplazados por las plataformas digitales es porque es que están acostumbrados a no competir, están acostumbrados a maquinar las clases. Yo recuerdo alguna vez en la universidad había un maestro que daba clase con un cuaderno que ya tenía hasta hongos, eso parecía una biblioteca medieval, ¿no? Y seguía diciendo esas cosas. No, los buenos maestros y las buenas maestras que aceptan la competencia, que se preparan mejor, que hay una cosa que la máquina nunca va a tener, porque aquí nos encanta la taxonomía de Bloom, pero solo la cognitiva, la demás no la leemos, ¿no? Pero es el vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo no lo va a tener nunca ninguna plataforma, pero es difícil que hoy en día haya maestros que digan, yo voy a tener eso y voy a competir por ser mejor, y tengo que ser mejor, y me tienen que evaluar bien, y hay evaluaciones de desempeño rigurosas. Esos maestros que han tenido ese escenario de competencia, de competir por mantenerse, de ser mejores, a esos no se los reemplaza la plataforma digital. Yo ahí como ponerle la pimienta. Bueno, voy a hacer otro panel de tecnología de inteligencia artificial y lo vuelvo a invitar, pues. Bueno, nos faltan todavía un par de preguntas, así que vamos a ser concisos porque el rector José Manuel se tiene que ir. Yo respeto mucho el tiempo. Bueno, esta va para todos, en una sola palabra o en dos, ¿qué actor social creen que hoy está ausente o que debería estar más presente en la conversación educativa? Y empiezo por Salomón. ¿Qué actor social? Yo creo que la familia. O sea, es muy importante. La familia, porque hablaba de la corresponsabilidad. Y dijiste una palabra, pero la explicación es esta. Las oportunidades y nosotros como sector tenemos esa vía. Pero ¿quién acompaña al joven en esa vía? Como esa mamá tan querida que te dijo ese día. La familia es muy importante, porque podemos dar muchas oportunidades, podemos tener, pero si no está la familia, es muy importante. Secretaria. En términos generales, como actores sociales, yo creo que Medellín ha sido muy afortunado porque estamos presentes casi todos, ¿cierto? Es decir, aquí el sector privado ha estado jugado, las universidades, los colegios privados, o sea, desde el rol de secretaria de Educación, y cuando miro después de 3 meses de estar aquí, nadie falta, para serles completamente francos. Y eso es una gran ventaja que tiene esta ciudad y que la ha tenido y que ahora más que nunca es importantísimo tenerla y cuidarla. Ya respecto digamos, a todo el recorrido educativo, coincido pues con Salomón que tenemos unas familias muy diferentes, todo tipo de familias, todo tipo de acudientes, de acompañantes, y lógicamente hay ahí un vacío importante. Gracias, secretaria Meli. Yo siento que tenemos una oportunidad de articulación, no creo que sea ausencia, sino que necesitamos mayores escenarios para encontrarnos a hablar de las necesidades. Por ejemplo, en Cosmo nuestros mentores son profesionales de todas las áreas del saber, o sea, no solo tenemos licenciados en educación, sino que tenemos antropólogos, tenemos artistas, tenemos diferentes perfiles. Quiere decir que no solo en las universidades, en las escuelas y en las facultades de Derecho están formando maestros. Y ahora cuando hablabas de inspiración, a mí me inspira ver un talento joven de mentores tan comprometido con la causa de una educación distinta. Y ese ejercicio implica sentarnos, porque son muchas las universidades que están formando a nuestros mentores en sus áreas disciplinares, que luego quieren estar en la escuela, como también lo están en el sector público, en la secundaria. Creo que es muy importante la empresa en conexión sobre lo que está pasando con los retos reales, cómo un colegio ayuda a que sus estudiantes entiendan el contexto y se preparen para resolver retos reales. Creo que es muy importante que la familia comprenda lo que debe acompañar en ese cambio de educación y en esa mentalidad. Para nosotros el mindset de las familias hoy, más allá de que estén presentes, hoy en Cosmo es otra discusión, y es cuál es el pensamiento, la mentalidad para entender que la educación cambió y que se requieren familias que también acompañen en la lógica de esa transformación que estamos viviendo para poder que los estudiantes puedan transformarse.
Y finalmente, para nosotros creemos que los socios comunitarios son fundamentales para nuestros proyectos. Y los socios comunitarios significan en Cosmo un colegio que expande y se expande como un centro cultural. Entonces, ¿cuál es la cartografía de aliados que están alrededor del colegio? ¿Quiénes son aquellos que pueden sumar para que ese joven entienda desde los primeros años, siendo un niño, un adolescente, las oportunidades que existen en una conversación con un escritor, con un fotógrafo, la asistencia a una buena obra de teatro, la integración con los proyectos y el currículo, y cómo la ciudad realmente alimenta esa propuesta educativa? Entonces creo que hoy la oportunidad está más en clave de encontrarnos mucho más, de conversar sobre las necesidades que el sector educación de preescolar, básica y media tenemos, como que no nos veamos como un sistema fragmentado donde los que hacen parte de la primera infancia están jalando con las necesidades que requieren los niños en la atención integral, luego pasa al colegio y hace su esfuerzo desde el preescolar hasta 11, luego pasa a la educación técnica tecnológica universitaria. Creo que realmente somos un ecosistema y en ese único sistema requerimos sentarnos mucho más a conversar para entender que ese ser humano transita por todas esas etapas y nosotros requerimos tener unos acuerdos para despertar lo mejor de ellos y lograr que no se pierdan en el trayecto como lo estamos viendo. Gracias. ¿Alguno de los panelistas tiene algo diferente, rector? Pues no sé si diferente, pero cuando hiciste la pregunta yo pensé para mí mismo y dije, ¿quién le ha fallado como actor social? Dije todos. O sea, todos. Los maestros, las instituciones educativas, el Estado, los medios, todos. O sea, y de verdad lo digo con convicción. Y voy a poner simplemente un ejemplo. Yo me acuerdo que era rector de la Universidad del Rosario y dije, bueno, voy a empezar a hablar en los medios sobre todo lo que estamos haciendo maravilloso de educación. Nadie lo llamaba a uno. Nadie. Entonces un día dije, no, pues entonces me tengo que inventar otro camino. Voy a hablar de economía, a ver si a partir de la economía me hacen preguntas de educación. Y funcionó. Por eso celebro tu esfuerzo. No estoy descalificando al medio. Celebro el esfuerzo de sentarse a hablar del tema de educación, porque a nadie le interesa el tema de la educación. A nosotros un poquito más. Entonces siento que de verdad la ausencia de discusión sobre este tema es generalizada. Ni a los padres de familia, ni a los profesores, ni a las instituciones educativas, ni al sector público. En general se habla muy poquito del tema. Y eso yo lo pongo como una caricatura por una portada de una revista mexicana que se llama Expansión, donde aparecen 3 micos. Un mico que tiene los oídos tapados, no escucha nada, que es el Estado. No estoy diciendo que en tu caso pase eso. No escucha. Un mico que tiene los ojos tapados, el empresario, que nunca está mirando las necesidades hacia adelante, lo que va a requerir de la educación. El empresario tampoco le interesa. O sea, seamos claros, muy poquito. Y otro mico que tiene la boca tapada, que es la propia institución educativa, porque estamos frente a instituciones mudas. En medio de estas circunstancias, cuando se pone en riesgo la institucionalidad, mudas todas las universidades mudas respecto a lo que está pasando. Y entonces le sacan un editorial en La República y ahí sí todos salen a decir algo. Pero voy a decirlo claramente, frente a esto que está sucediendo, todo el mundo callado. Entonces yo creo que en general hemos sido todos ausentes de la discusión sobre el tema educativo. De hecho, lo que pasó en el Congreso cuando intentamos la conversación sobre educación, porque tengo que decir que el tener un ministerio de educación que no defienda la educación, me parece que hay una ausencia gigante en este momento. Yo creo que nunca antes la habíamos sentido así, tengo que decirlo. Y el saber que cuando hicimos un intento, porque sí necesitamos una reforma a la educación, o sea, hace muchos años, pero es difícil hacerlo, sobre todo sé que cuando se está en esos cargos ministeriales, eso se refiere a pagar durísimo al sacar una ley específica y volver a mirar, pues porque es que la tenemos desde hace muchos años y esto nada que se actualiza. Pero cuando se cayó, yo no sé si todos supieron realmente qué pasó detrás, y yo lo quiero decir hoy porque lo viví allá. Y fue especialmente porque a los maestros no se les puede evaluar. Y yo creo que ese es un tema que lo tenemos que poner siempre sobre la mesa, porque es que ¿cómo es posible que evaluamos siempre a los estudiantes, pero cuando ya vamos a mirar el evaluar a un maestro y que dentro de
pues su desempeño laboral, que lo hacemos todos nosotros, nos evaluamos, pero ¿cómo es posible que en el país se diga, no, venga, eso se cae porque definitivamente ahí dice, evaluemos a los maestros escolares y eso no es posible? Eso significa que estamos también respaldando la no calidad de la educación desde esa perspectiva, y creo que el maestro siempre va a ser fundamental en el proceso educativo y por lo tanto también tener el proceso evaluativo va a ser fundamental para poder crecer. Hágale, adelante. Yo. Pero por supuesto, Primero, ya me da miedo un decir gran que- ausente, la empresa. Digo, en el sector educativo. Alguna vez en una maestría en Economía y Política de la Educación del externado, una profesora muy querida, yo creo que era prima de esta mamá que les conté ahora, ella decía, es que imagínense hablar de una institución educativa como una empresa, y estaba agredida, y yo le decía, pues tiene que ser más como una empresa, y tiene que haber competencia, y tiene que haber, como dicen en Cosmos, tribus y nosotros otra cosa, y el otro otra cosa, y cada quien verá a dónde quiere ir, y qué bueno que los empresarios se metan y creen mejores opciones educativas, y qué bueno que además eso, si es buen negocio y es de calidad, me parece excelente. Ausente la empresa, pero yo quiero invertir el asunto, y es quién está excesivamente presente, ¿no? El Estado está excesivamente presente, se los voy a decir, es decir, cada vez que se le ocurre a algún personaje en el ministerio mandar un asistente técnico a las secretarías de educación, uno se confunde, porque ni saben de lo que están hablando. Y a mí me ha pasado, yo también soy rector de un colegio en Valledupar y tengo una circular del Ministerio de Educación que dice una cosa y una de la Secretaría que dice otra distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que la de la Secretaría alude a interpretar la del Ministerio. Es decir, es un enredo, ¿no? El Estado está excesivamente presente. Hace poco, yo todavía no he sido ministro como José Manuel, ¿no? Pero hace poco alguien me preguntaba a mí, si usted fuera ministro de Educación, ¿qué haría? Y la respuesta que yo di le sorprendió, Laura. Yo dije, lo menos posible. ¿Cómo así? Yo le dije, dejar que la gente compita. Pero aquí usted quiere tener una institución educativa en cualquiera de los niveles y eso es un problema, y van 4 personas a visitarlo, no se ponen de acuerdo entre ellas. Usted en la Universidad del Rosario, yo en mi momento en la Gran Colombia íbamos a sacar un nuevo programa y eran no sé cuántos pares académicos. Una cosa completamente absurda que no permite la innovación, no permite la creatividad, no permite absolutamente nada. Y entonces ya va un papá y le dice, es que yo ayer leí que en la ley dice, y me provoca a mí decirle, señor, busque otro colegio. Busque otras opciones, el Estado se mete en todo. Ese es el que está excesivamente presente y además sin conocimiento, estoy de acuerdo, no, y con mucho temor. Entonces, retírenlo un poquito, dejen que no. Yo soy feliz en Medellín y en Antioquia, el hombre más feliz del mundo. Las secretarías son eficientes, sacan las cosas a tiempo, quieren ayudarle. En cambio, hay otras que francamente duran un mes para sacar una resolución de tarifas, 2 me meses, alborote, pues, de opinan sobre todo. Antioquia es cuna de la libertad, fantástico, maravilloso, felicitaciones, me encanta. Oye, pero es presente pero ausente. Voy a poner simplemente un ejemplo. Ministerio de Educación. La verdad es que la mayor parte del tiempo el Ministerio de Educación se dedica a controlar la logística del plan de alimentación escolar. Seguramente la Secretaría hace mucho más. Luego, en realidad, no se dedica a educar. Yo siempre he dicho, nunca me inviten a ser ministro de Educación porque no quiero ser eso. O sea, no me interesa esa cosa. Ay, yo no le creo, pero bueno. Harías un buen papel. Ya lo mismo el No, Ministerio porque de Comercio. se dedica uno a aceptó. plan de alimentación Pues- escolar. No, gracias. Bueno, para ir cerrando, lo único malo de estos conversatorios es tener que cerrarlo porque es que hay muchísimo que hablar de la educación. Rector, yo sí lo invito a que en IFM hable de educación. Yo sí lo invito a que en IFM hable de educación. No, hablar de educación sí, pero que sea ministro de Educación no, porque ese No, señor sino que ahora digo esa que los persona medios no se no hablan dedica de a nada educación. relacionado con la educación. Bueno, para ir cerrando, voy a invertir esa pregunta que les hice, y es que hoy en día con todo lo que está pasando, los jóvenes son los que menos creen, por ejemplo, en la política, los que menos se involucran en la conversación de ciudad, en la conversación de país. Ellos son los más incrédulos, por decirlo de alguna manera, pues nadie los juzga, ¿cierto? Pues también pues, tendrán sus experiencias y sus dudas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo educamos en democracia? ¿Cómo hacemos también desde nuestro rol para que los jóvenes se interesen a participar? Para que los jóvenes quieran incluir este tema de país, de ciudad, en sus conversaciones cotidianas. Gloria. Muy bien. Primero, yo creo que ahorita lo decíamos iniciando con el ejemplo, y las instituciones educativas tenemos la obligación de generar esos modelos
donde nuestros jóvenes, niños, desde que están niños, puedan representar a sus grupos, puedan ejercer y entender qué es la democracia. Entonces, yo creo que en todas las instituciones educativas debemos seguir impulsando esos momentos donde compartimos diversas ideas de pensamiento, elegir al que yo creo, pero porque lo escuché y comprendí. Y creo que también hay algo en nosotros los adultos, y es que a veces cuando nos preguntan, ¿te gustaría estar en lo político o crees en lo político? Y todos decimos, no, qué horror, los políticos son corruptos. Yo no hablo de política. O yo no hablo de política, pero resulta que todos somos seres políticos. Y entonces entender eso es lo que tenemos que traer a nuestros niños y niñas para que no crean que la política son los políticos de los que hablamos que son corruptos o malos. Yo conozco políticos buenos y tengo compañeros con los que estoy estudiando que son políticos buenos y conozco concejales buenos. O sea, creo que nosotros todos deberíamos impulsar un modelo más positivo, porque todos desde ese ser político lo debemos ejercer, pero también porque tenemos que elegir buenos gobernantes. Entonces tenemos una responsabilidad gigante para las elecciones que vienen, poder conversar sobre eso y sentirnos esos seres políticos responsables frente a las decisiones del futuro del país. Yo coincido y a mí me molesta mucho cuando dicen que en Colombia hay ausencia de liderazgos. Yo no creo. Yo creo que en Colombia hay muchos líderes, el problema es que no sabemos elegirlos y hay unos que no los visibilizamos, por decirlo de alguna manera. Secretaria, me gustaría saber usted qué piensa. Yo sigo muy optimista, realmente. Nosotros hoy la matrícula está tenemos 300.000 estudiantes aproximadamente, 229 instituciones educativas. Y les digo que si hoy me preguntan cuál es el programa más lindo que tenemos en la Secretaría de Educación, se llama El Líder Sos Vos. Mire lo paradójico de este tipo de conversaciones. 1.200 estudiantes que se ganaron haciendo sus campañas en las instituciones educativas, ser personero, contralor, líder deportivo, y representantes ante los consejos directivos de sus instituciones educativas. Espectacular. Entonces se llena uno nuevamente de esperanza, porque pues definitivamente la educación tiene estos contrastes, ¿cierto? Cuando miramos el Estado así como tal, nos frustra un poco, pero cuando viene uno ya a un modelo local, que es Medellín, insisto, hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo bien. Tenemos los recursos, me reunía con los secretarios de Educación de Colombia y uno no se pone a llorar allá, pues porque de verdad, o sea, eso es patético, es tristísimo. Pero cuando yo miraba a Medellín, yo decía, no me puedo quejar, tenemos todo. Es que ¿qué secretario de Educación puede hoy decir que tiene toda la plata para hacer una revolución en la infraestructura educativa? Medellín. Lo hablaba con otros, con Barranquilla, Bogotá, y les cuento que es otro cuento. Entonces, hoy mirar 1.200 pelados que los citamos a cosas y somos encartados porque en ningún auditorio nos caben, porque van a todo. Entonces, es una sed de estudiar, que les demos herramientas de liderazgo, resolución de conflictos, habilidades para la vida. Lo que decías ahora, Gloria, talento como un berraco. Entonces, en ese aspecto, tengo muchas esperanzas que estos pelados bien formados, bien orientados, los estamos formando con las mejores instituciones, hablándoles mucho sobre la ética. Ellos son los principales veedores de los contratistas y del EDU en la infraestructura educativa. Imagínate la hermosura, ellos mismos controlando, porque saben que todos estos recursos de los que estamos hablando son los impuestos. No es la plata de un alcalde, no es la plata, no, se prioriza desde el liderazgo de un alcalde y de ellos como estudiantes los recursos de sus colegios, pero son los recursos de todos nosotros. Entonces, ahí les doy esa buena noticia, estoy optimista con eso y les doy fe del liderazgo que tienen los estudiantes de las instituciones educativas públicas, porque van por buen camino, ojalá sigan así. Secretaria, me gusta que lo cuente y ahí también hago una invitación a todos. Esas cosas hay que contarlas y hay que contarlas más seguido.
Yo sé que a nosotros como periodistas nos toca pescar la noticia, pero a veces también es importante que ustedes desde los roles donde están también nos cuenten lo que están haciendo. De verdad que nosotros en IFM decimos las soluciones a los problemas también son noticia. Eso también es bonito. Nosotros no vamos solamente por el clic, no queremos solamente denunciar, investigar, no. También queremos contar que si hay líderes, creemos que hay liderazgo. Y para eso, ya para cerrar, y termino muy en esta línea, en IFM tenemos un ritual que lo hacemos en las entrevistas, incluso con los políticos y con los candidatos. No vamos a meditar acá, José Manuel, que yo ya vi que me hizo una cara, tranquilo. No, y el ritual es que no podemos perder la esperanza. Así que yo quisiera que cada uno de ustedes en una frase le hablara a ese papá, a ese ciudadano, a ese colombiano en general, y desde la educación le dejará un mensaje de esperanza, porque estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, sobre todo estos últimos días, que definitivamente pues es complejo no dejarse contagiar por ese discurso del pesimismo, pero no nos podemos quedar ahí atrapados. Yo, y lo hablo también en nombre de todo mi equipo de IFM, nosotros seguimos creyendo que Colombia es mucho más que lo que está pasando. Entonces arranco con Salomón Cruz, director general de Sapiencia. Bueno, mi mensaje sería, no podemos mirar para otro lado, ¿cierto? Están pasando cosas, están sucediendo muchos eventos que ninguno de ellos son aislados, todo lo contrario, todos están concatenados, y que nosotros como sociedad, desde el rol que participamos, bien sea como un agente público, como un profesor, como un ciudadano de a pie que se levanta a las 8 de la mañana, se levanta a las 8 de la mañana, porque de alguna forma todo el mundo tiene unas responsabilidades y unos roles de vida, pero independientemente que sea una señora que esté en su casa, una señora que trabaja y vende empanadas en la noche, todos tenemos algo que decir en este momento y no podemos mirar para otro lado. Ese es mi mensaje. Gracias. Meli. Yo creo que hoy tenemos un compromiso con saber que la revolución de la educación parte de reconocer el potencial y la capacidad de cada niño, adolescente y joven, que hoy somos demasiados actores los que tenemos que estar alrededor de ese potencial para ayudarlo a florecer, y que hoy tenemos las herramientas para hacer como comunidad realmente una tribu que nos ayude a sacar de ellos lo mejor. Gracias, Meli. Rector. Yo lo que diría es, tal vez lo decía el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspira más llegará a no ser nada. Yo tengo esperanza, porque claramente creo que hay oportunidades para hacer algo mejor. Y creo que como sociedad tenemos que tener ese compromiso, sobre todo porque estamos en una nación absolutamente espectacular, la segunda más biodiversa del mundo, con enormes potencialidades de culturas y territorios, con el mejor talento incluso en América Latina, lo dice el Foro Económico Mundial. Pero claramente lograr esto no solamente depende que cada uno lo internalice, sino depende de cada uno de nosotros, desde la familia o desde las instituciones educativas. Porque como decía tal vez el tío Ben del Hombre Araña, el poder viene con responsabilidades. El poder de ser una institución educativa también viene con la responsabilidad de formar jóvenes que tengan siempre una esperanza por delante. Secretaria. Estudiar vale la pena, definitivamente. Quien estudia sale de la pobreza. Quien estudia, efectivamente, en las oportunidades se encuentra un cambio de vida. Y nosotros, como Secretaría de Educación del Distrito, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, con todos los aliados, con toda la responsabilidad de los colegios privados, universidades públicas, privadas, empresas aliadas. Estamos haciendo todo para que tengamos una mejor educación, para formar unos seres humanos íntegros y para que todos tengan oportunidades. Así que Medellín tiene oportunidades para todos y creo que es un muy buen momento para contarle a todo el mundo lo que está pasando aquí. Rector, Santiago. Yo voy a citar a un antioqueño cuyo padre falleció en el accidente en el que murió Gardel, Estanislao Zuleta. Y esa conferencia, cuando él hablaba de elogien la dificultad. Ese sería mi mensaje de esperanza. Hay que elogiar la dificultad y no hay nada más difícil que querer y proceder con ser libre. Ese es mi mensaje. La libertad es difícil, elógiela
elógiela, no sea paciente, sea un agente, tome las decisiones libres. Y hace poco me dijeron que cuál era mi mensaje para otros rectores. Yo les hago un mensaje, es: pateen la lonchera desde que se levantan. Pateen la lonchera desde que se levanten. Eso es lo más importante, la libertad y la dificultad. Directora. Bueno, inicio por darles las gracias por tener este conversatorio en el San José de Las Vegas. Precisamente mi mensaje va ahí. Mensaje de esperanza, mensaje de conversar. Conversar nos hace una mejor comunidad. Creo que volver a conectar esa humanidad, lo que nos hace no solamente antioqueños, nos hace colombianos, pero además nos hace ciudadanos del mundo, ser responsables con la sostenibilidad. Yo creo que tenemos unos retos gigantes para poder sacar el mundo adelante. Creo que tenemos un país absolutamente maravilloso, pero necesitamos ponernos de acuerdo, traer la democracia. Tiene que ser ese sentido comunitario, país, para poderlo sacar adelante. Entonces, mi llamado de responsabilidad para escuchar, para atender, para combatir las fake news. Creo que ustedes tienen ahí una responsabilidad muy grande. En este momento el mundo elige sus líderes muchas veces por mentiras que salen en un medio, y creo que nos tenemos que juntar para entender cuál es esa realidad, para poder votar y sacar a nuestro país adelante. Bueno, gracias a todos. Yo sé que nos pasamos un poquito de tiempo, pero yo quisiera preguntarles si tienen 5 minutos para 2 preguntas del público. Buenas noches. Laura, tú hablabas de soluciones. Yo creo que nosotros seguimos con los mismos problemas de siempre e intentando aplicar las mismas soluciones de siempre. De pronto, apoyándome en las referencias que tú hacías del sector público, Carolina, yo te quisiera preguntar, a modo de pregunta, es importante que estamos invirtiendo todos estos recursos en arreglar 421 instituciones educativas, pero a mí me parece que gastaros el 30% de esos recursos en construcción de nueva infraestructura, es decir, en 9 megacolegios y en 7 jardines infantiles de buen comienzo. Yo creo que ese es el driver, y lo decías tú en las conversaciones que tenías con los otros secretarios de Educación, que nos permite voltear y ponerle el foco en recursos para poder por fin cambiar el estado de las cosas, que es el mismo de siempre. Es la deserción en el paso de primaria a secundaria, en el paso a media técnica, en el paso a las instituciones de educación superior, en el bajo resultado de las pruebas saber, en la baja capacidad de la media técnica, la falta de pertinencia. Es que no estamos educando a nuestros ciudadanos para el empleo y seguimos haciendo lo mismo de siempre. ¿No sería mejor gastarnos esos 300.000 millones de pesos en cambiar por fin la forma en que estamos educando a nuestros niños y no gastarlo en infraestructura educativa? ¿Tú sí crees que ese sea verdaderamente el problema? Y te lo hago como de pregunta, porque yo siento que hay otras soluciones, como el tema de colegios por concesión, el apadrinamiento de instituciones privadas educativas a las instituciones públicas. Y te lo digo porque a mí me sorprendió, y te doy 2 ejemplos. 300 cupos, 30.000 millones de pesos. 700 cupos, 70.000 millones de pesos. Dos de esos 9 megacolegios. A mí me parece que eso corresponde a un Estado entrometido, que se siente con demasiados recursos y que no quiere cambiar la forma en que estamos educando a las próximas generaciones. Ve, Felipe, sí. A ver, los que son reposición total es una inversión que indudablemente vale la pena, porque las condiciones geográficas que conocen muy bien, unos colegios en unas laderas donde efectivamente no hay ni siquiera transporte público como para llevarlos a otras instituciones educativas, obligan a que un costo sea, a que el costo sea efectivamente muy elevado para el número de cupos que se tenga, ¿cierto? Nueva infraestructura donde definitivamente se necesita, porque el transporte escolar es carísimo. Entonces, estamos pagando al año 50.000 millones de pesos en buses placa blanca para transportarlos a otros sectores.
porque también sabemos que el tema de la demografía, que era un poco también ahorita alguien aquí lo decía, efectivamente están naciendo menos niños, por lo tanto ya Medellín no va a necesitar más colegios nuevos, eso es una realidad. Necesita en algunos casos, reposición total, o sea, se tumba y se vuelve a hacer. Aquí, ¿qué vamos a quedar? Al día completamente. Ahora, que esté pasando lo mismo, no. Eso, entonces te doy la razón frente a no se necesita más. Algunos están muy costosos por el tipo de suelo y por lo que tiene que pasar en zonas de alto riesgo, donde definitivamente no hay más lotes, por la problemática que tiene Medellín, sobre todo en ese tema en los lotes. Entonces en la Comuna 1 nos toca hacerlo donde hoy está. ¿Y cuánto vale, por Dios, recuperar, digamos, el riesgo de esos lotes y ponerlo completamente a tono para construir? Es costoso. Respecto a lo que está pasando ahora está pasando, o sea, ahorita están pasando cosas muy diferentes en las instituciones educativas. O sea, yo te digo, el tema de la jornada escolar complementaria, por poner un ejemplo, que ya hoy tiene 6 líneas donde están llegando a todos los colegios temas de robótica, artes, deporte, cultura. La inversión ahí es altísima y están pasando efectivamente cosas muy diferentes. Están pasando cosas muy diferentes en inglés. Estamos haciendo unas cosas bellísimas con Medellín Challenge, por ejemplo, que ya fue una apuesta decidida de ciudad para que los jóvenes aprendan a hablar inglés de otra manera, y lo estamos haciendo con el San José de Las Vegas. Están pasando cosas distintas en media técnica. Cuando fui subsecretaria dejamos 100 colegios con media técnica, hoy tenemos 229, además en temas completamente alineados con lo que necesita el mercado laboral, que ahora decía, no hablamos con las empresas, pero sí, claro que hablamos, y hablamos en el CUE y hablamos en otros espacios, y hablamos con Ruta N para saber en qué formar en técnicas laborales. Y esa doble titulación, antes vos salías con el título y listo, era una doble titulación. Ya ahora 1000 estudiantes están encadenándose con 3 universidades públicas para aprovechar precisamente esas becas que Salomón nos hablaba. O sea, cosas diferentes sí están pasando. Te lo digo pues con todo el conocimiento, y también las problemáticas son las mismas, coincidimos, qué déjà vu, o sea, es impresionante. Yo ahorita precisamente lo hablábamos y decíamos, qué rico ensayar una concesión. Por ejemplo, lo que pasa es que uno menciona esa palabra, es que estábamos ahorita hablando de eso, que otra palabra le pusiéramos para que los sindicatos no se pongan, porque es que es como que uno, mejor dicho, los insultara, ¿cierto? Esas peleas nosotros tenemos que seguirlas dando, tenemos que ensayar otros modelos. Ahora, nosotros hoy la cobertura contratada, que finalmente termina siendo lo mismo o muy similar, obviamente nos está dando buenos resultados. Antes la calidad educativa en los colegios de cobertura contratada era muy regular, ahorita nos están dando ejemplo también. Son figuras que nosotros, o que por lo menos pues yo quiero que revisemos, y lo estaba ahorita hablando precisamente con Melissa y con Gloria, porque vale la pena, sobre todo en instituciones educativas, que es súper difícil el tema del sostenimiento, porque le quedan grande al sistema educativo. Y les pongo un ejemplo, el INEM. El INEM es un colegio que tiene 12 medias técnicas, que tiene 3.000 estudiantes, pero que ahora queremos allá hacer una infraestructura recreodeportiva impresionante, con piscinas, con nueva cancha de fútbol, con pista de trote, porque hoy es una institución educativa que está completamente cerrada con toda esa capacidad solo para sus estudiantes. Y vale toda la pena que esté abierta a la comunidad también como espacios públicos, pero un rector no tiene cómo administrar una infraestructura de eso con lo que le gira el Ministerio de Educación, es una realidad. Ahí vale la pena explorar otras figuras, por ejemplo, para administrar estos colegios que son tan grandes y tan retadores y que tienen un potencial gigante. Hoy el INEM está a un 30% de ocupación, ¿qué sentido tiene? Entonces, están pasando cosas distintas y estamos queriendo solucionar las cosas de manera diferente. Con unas problemáticas iguales, sí, las mismas que como país tenemos. A partir de la violencia encontramos altos índices de deserción, a partir de las desigualdades sociales, menores niveles de aprendizaje.
Sí, esas todavía están y lastimosamente son las más difíciles de mover, ¿cierto? Pero no se puede perder la esperanza y tenemos que seguir. Mucho déjà vu. Gracias, secretaria. Voy a dar una última pregunta porque respeto mucho el tiempo y nos pasamos, la verdad, bastante, y se la voy a dar a dos estudiantes que están acá, que creo que es importante escucharlas. Hola, ¿me escuchan? Bueno, me presento, buenas tardes, mi nombre es María Paulina Ríos Herrera, hago parte del grupo Kairos, es un grupo de jóvenes estudiantes enfocado a la proyección y liderazgo empresarial. Bueno, yo quiero hablarles un poco del QE. Conocemos que el QE ha sido clave para integrar esfuerzos entre lo que es el sector productivo, el gobierno y la academia. Desde su experiencia, ¿qué se puede hacer para fortalecer, por así decirlo, esta alianza y que no simplemente quede en la formulación de proyectos, sino que también trascienda las trayectorias de los estudiantes y de los jóvenes, tanto en la educación como en los temas laborales de los estudiantes? Tal vez yo voy a intervenir entre otras además porque hago parte de la Junta del CUE, entonces conozco el CUE por dentro. Pero antes de conocer el CUE por dentro, he sido siempre un admirador de la tarea que Antioquia ha realizado con su Comité Universidad Empresa Estado. No existe eso en ningún otro departamento de Colombia. Esa institucionalidad es demasiado potente. Ver sentado a las autoridades del mundo empresarial, autoridades del mundo público departamental, del mundo público privado y universidades es absolutamente fantástico. Ver incluso réplicas del CUE a nivel regional es extraordinario. Encontrarnos una vez al mes con emprendedores, innovadores que presentan proyectos y donde uno ve la evolución del departamento en función de la innovación, ciencia, tecnología, es impresionante. Y yo lo digo abiertamente, esa institucionalidad no existe en Colombia a ese nivel. Diciendo eso, como todo escenario como este, tiene desafíos. Y yo creo que el desafío más importante, en mi opinión personal, estrictamente personal, es el desafío de que realmente se convierta en la plataforma a través de la cual el concepto de Distrito de Ciencia y Tecnología sea una realidad. Y cuando digo sea una realidad, es que Distrito de Ciencia y Tecnología es muy potente, porque eso significa que tiene que ser el escenario por naturaleza del Deep Tech, por ejemplo, en América Latina. Y el Deep Tech arranca por la formación de los jóvenes, y ahí la secretaria pues no me corregirá, y lo decía el secretario incluso de Educación de Antioquia, las debilidades que hay como departamento en los temas de la evaluación, el ECMA, el Early Grade de matemáticas, el Early Grade de Reading, pues son durísimas. Incluso Antioquia ocupa un lugar hoy que no debería ocupar en el contexto departamental en materia de educación. Es una vergüenza para Antioquia ese resultado. Luego, los desafíos que tenemos por delante es materializar un mejoramiento en ciencia, tecnología, innovación, matemáticas, aprendizaje, lectura, para que eso permita que este Distrito de Ciencia y Tecnología sea realmente sobresaliente. Porque sin esa formación básica, olvídense del Distrito de Ciencia y Tecnología. Entonces yo lo que siento es que el desafío que tiene que ponerse es ahora el desafío de ponerse un reto más grande. El reto de hacer de este departamento un ejemplo de ciencia, tecnología e innovación, ya no solamente en el contexto colombiano, en el contexto de América Latina por lo menos. Yo además le quiero agregar una cerecita, rector, para que nos siga impulsando, porque yo creo que vale la pena que hablemos de educación en términos generales. Creo que en el CUE nos falta la educación escolar y la educación llamada terciaria, técnica, tecnológica. Creo que ahí también es un camino muy interesante para los jóvenes transitar desde antes. Y por último, el rector quería intervenir. Yo agregaría una cosa, y lo conversábamos con José Manuel en un evento que hubo de la Superintendencia de Sociedades en la EIA, y yo decía, por ejemplo, las pruebas vocacionales a los estudiantes, ¿no? A mí me provoca como falsificarlas todas, porque eso lo único que hace es confundirlos. Yo creo que desde muy chiquitos tenemos que, y lo estamos haciendo ahora en Vermont, empezamos ahorita en agosto, es garantizar que haya espacios de mucha libertad para que los niños y niñas desde muy chiquitos decidan en qué proyecto quieren participar. En el caso nuestro, en humanidades, en STEM, en deportes, y que lo hagan además sin nota y que lo hagan libremente para que llegada a la universidad sea
un complemento al proyecto de vida que los ha apasionado de tiempo atrás. Y eso es un elemento fundamental. A mí personalmente, si les digo que terminen o no terminen la universidad, me tiene sin cuidado. Imagínense ustedes que a Mark Zuckerberg la mamá le hubiera dicho, si no me trae el cartón no vuelva a la casa. Y él montó lo que hoy es Meta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es desde muy chiquitos enamorarlos de los proyectos. El gran reto es que el niño tenga tantas ganas de ir a su ambiente de aprendizaje como tiene de salir al recreo. Y si se logra eso desde allí, a futuro van a ser empresarios desde muy chiquitos y emprendedores y demás. Y ahí no lo estamos haciendo bien, estamos esperando todo el tiempo a que lleguen allá arriba. Por eso a mí me choca cuando dicen la famosa alianza universidad, estado, empresa, porque yo soy rector de un colegio, en todos los colegios nos dejaron ahí como por fuera. No, es desde chiquitos, sin tanta evaluación sumativa, que hagan proyectos, que quieran hacer las cosas. Y el Estado que los mira como mira a los papás a sus bebés en el hospital, desde un vidrio no los puede tocar. Es como lo que yo diría. Bueno, muchísimas gracias. Acá damos por finalizado este conversatorio alrededor de la educación. Les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por aceptar, por su tiempo, por dejarnos tantas reflexiones, que yo creo que eso es lo bonito de esos conversatorios, que queda uno con ganas de más. Entonces, muchísimas gracias. Desde IFM Noticias, pues toda nuestra gratitud y admiración, por eso están acá. Por favor, no paren. Yo sé que la situación es difícil y que a ustedes les toca también una tarea dura desde los roles en los que están, pero por favor que sigamos dando la batalla hasta el final. Y yo creo que ese es un compromiso también, que la gente que está acá, pues si ustedes están acá como asistentes es porque siguen creyendo en el país, porque saben que todavía hay esperanza, así que cuenten con IFM para lo que necesiten. Las puertas de nuestro medio están abiertas siempre para lo que sean. Levanten la mano y que sigamos construyendo juntos. Y ustedes, muchísimas gracias por venir. Gracias.